quiero leer una porción de la palabra en el libro de Juan, capítulo 1 y el versículo 29 en esta noche. Venimos hablando y venimos enseñando acerca del reino de Dios. Hablamos hace unos 4 semanas atrás, comenzamos a hablar acerca de quién es Él, quién es Cristo, y muchos pudimos ver y entender que hay muchos que conocen acerca de Jesucristo, hay muchos que conocen y han escuchado acerca de Jesucristo, pero no son muchos que entienden a la profundidad de lo que Cristo vino a hacer a favor de la humanidad. Amén. Pudimos entender por la palabra cuando comenzamos hace 4 semanas atrás que Jesús vino a restaurar lo que el hombre perdió hace 4,000 y pico de años atrás en el huerto del Edén. El hombre había perdido esa relación con Dios, había perdido el propósito para con Dios, había perdido los beneficios que Dios propuso en su corazón de darle al hombre cuando colocó el hombre aquí en esta tierra. Pudimos ver en el libro de Génesis que Dios hizo al hombre y a la mujer, dice Génesis capítulo 1, lo hizo a su semejanza. Amén. Y dice que formó el hombre, formó el cuerpo en el capítulo 2 de Génesis y colocó al hombre aquí en la tierra, y también le dio, dice la palabra, que le dio la autoridad al hombre sobre las cosas de la tierra. Amén. Y pudimos aprender cómo es que Dios nos otorgó a nosotros la autoridad sobre los asuntos de la tierra. Bendito sea Dios. Y pudimos ver por la palabra, dando un poquito de repaso a lo que hemos estado aprendiendo. Estamos aprendiendo acerca del reino, y pudimos ver por la palabra cómo el enemigo con su astucia pudo convencer a Eva y a Adán en aquellos tiempos. La pudo convencer de pecar contra Dios. Por lo tanto, perdió la humanidad esa relación con Dios, ese propósito con Dios. Y pudimos entender por la palabra que Cristo vino a dar su vida por nosotros en la cruz de Calvario para poder nosotros ser perdonados y restaurar nuestra vida, nuestra relación para con Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos aquí aprendiendo porque la palabra dice que oiremos la palabra y la palabra nos hará libre. ¿Libre de qué? Libre de falta de conocimiento que nos lleve a nosotros a una vida, y una vida en abundancia, y a una vida eterna. La humanidad camina sobre este mundo y todo lo que se enfocan es en las cosas que pueden ver, en aquello que pueden tocar, en aquello que pueden oler o que pueden escuchar con los 5 sentidos. Pero aprendimos la otra semana que para entrar y caminar en el reino de Dios tenemos que hacerlo a través de la fe, que es un sexto sentido que Dios nos dio a nosotros para poder obrar y caminar, no en las cosas de la tierra, sino en lo sobrenatural de la tierra, en las cosas de Dios, en el reino de Dios. Si no es por fe, tú no puedes caminar, ni puedes disfrutar, ni puedes participar del reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, dijo ahí en el libro de Hebreos, dice que las cosas que vemos, aquellas cosas que podemos ver con nuestros ojos, las cosas que están en esta tierra que podemos escuchar, las cosas que vemos fueron hechas de aquellas cosas que no se ven. Quiere decir que el reino de Dios es más real que aún lo que estamos mirando aquí en la tierra. ¿Cuántos están entendiendo? Tenemos que entender que todo lo que vemos y tocamos y todo lo que podemos palpar con nuestras manos, conforme a los 5 sentidos que Dios nos dio para poder funcionar en esta tierra, quiero decirte que Dios todo lo que hizo acá fue hecho de lo que no se ve. Fue hecho del reino de Dios primero.
Por lo tanto, como todo otro reino que podemos leer la historia de los reinos que ha habido sobre la faz de la tierra, podemos ver por la historia que cada reino que se ha levantado siempre tenía un propósito, ese reino, de expandir su reino. Todo rey siempre quiso expandir su reino sobre la faz de la tierra. Pues Dios también desde el cielo hizo el cielo y la tierra, dice la Biblia en Génesis, y colocó el hombre. Hizo el hombre el espíritu de la mujer, lo hizo primero. En Génesis 1 hizo el espíritu del hombre, hizo el espíritu de la mujer, y hasta el capítulo 2 no fue que Él nos introdujo la mujer en el mundo con el propósito que Dios quería expandir el reino de Él. Amén. La voluntad de Dios y el propósito de Dios para con el ser humano era expandir su reino aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Él quería expandir su reino aquí en la tierra. El enemigo, hablamos de la parábola del trigo y la cizaña. El enemigo, queriendo ser igual a Dios, engañó a Adán y a Eva, porque así como Dios quería expandir su reino sobre la tierra, el enemigo quería expandir el reino de Él sobre la tierra, queriendo siempre ser igual a Dios. Conocemos la historia de cómo es que Lucifer, Satanás, fue arrojado desde el cielo porque quiso ser igual que Dios. Amén. Y cuando Dios comenzó a expandir su reino sobre la tierra, vino el enemigo y también sembró su semilla de mentiras y de engaños para comenzar con la misma creación de Dios, comenzar a expandir el reino de Él, de maldad, de pecado, de malicia, de cuántas cosas no vemos hoy por el mundo, las cosas que están pasando. Amén. Podemos ver las evidencias del reino del príncipe de la potestad del aire en las cosas que vemos por las noticias todos los días. Cuando un padre de familia toma y mata a toda su familia y después se quita la vida él mismo. Ese es el reino del maligno. Amén. Y aquellos que cometen esas cosas es porque caminan por esta vida sirviendo a ese reino y no el reino de Dios. Amén. Pues cuando Cristo vino, de 4000 años después, Él vino a restaurar el reino de Dios aquí en la tierra con nosotros. No había oportunidad. Solamente algunos que podemos leer en la Biblia, los profetas, algunos reyes que tenían el Espíritu de Dios, que hacían la voluntad de Dios y que manifestaban el poder de Dios sobre la tierra. Amén. Pero el propósito de Dios siempre fue y todavía es que tú manifiestes, tú y yo manifestamos el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? El propósito de Dios es que tú y yo manifestamos lo que Dios es, lo que Dios hace aquí en la tierra. ¿Cuántos entienden eso en esta noche? Y hemos hablado de cómo podemos y tenemos que vivir en el reino si queremos estarlo, los que han sido salvos por Jesucristo, los que han recibido a Cristo en su corazón, en su vida, salieron del reino del poder de las tinieblas y entraron en el reino de Dios. Y estuvimos hablando de cómo nosotros debemos y tenemos que caminar en ese reino. Hablamos del pecado y hablamos de las costumbres viejas que antes había en nosotros. Hablamos de los deseos de la carne y cómo a través de esos deseos engañosos servíamos, dice la Biblia, al reino de las tinieblas. ¿Cuántos están acá? Estoy dando un poquito de repaso de lo que venimos estudiando, de lo que venimos conociendo de parte de Dios, porque hoy vamos a entrar en otro tema respecto al reino de Dios. Amén. Es otro tema, pero tiene que ver con lo mismo, porque cuando tú entras, por ejemplo, cuando tú entras en una empresa nueva a trabajar, tú comienzas a aprender y comienzas a conocer que esa empresa tiene sus normas y tiene sus leyes, que es lo primero que te dan para estudiar, para que tú puedas caminar conforme los rudimentos y las leyes de esa empresa.
¿Sí o no? Hablamos la semana pasada de ejemplo de que si tú compras un carro nuevo con toda pila de botones y cosas avanzadas que salen hoy en día, y ese carro, ese auto viene con un manual, si tú nunca lees el manual y nunca te interesa por ver lo que está escrito en ese manual, tú vas a poder manejar ese auto, pero quiero decirte que jamás vas a poder disfrutar de todo lo que puede ofrecer ese auto si tú no te aprendes el manual que vino con ese auto. ¿Cuántos están entendiendo? Dios dejó su manual, la palabra, la dejó escrita para que nosotros nos podamos guiar por ella, para poder entrar y caminar y disfrutar y entender cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros beneficios y cuáles son los requisitos que Dios pide de nosotros. Es por este manual que podemos conocer esas cosas, porque si no, simplemente eres un religioso más. Una persona que quizás lleva su crucifijo y cuando tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Sí, sí, cómo no, yo creo en Dios. Y saca su crucifijo y dirá, mira, yo llevo a Dios conmigo siempre donde yo voy. Eso es un religioso. Si tú no entiendes y aprendes y conoces del manual de Dios para caminar a toda plenitud de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios podemos esperar, de lo que nosotros podemos esperar de Dios, pues tú estás caminando limitadamente. Y Dios no es un Dios de límite. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es un Dios de límite. Amén. Y en esta noche yo quiero seguir con este estudio, con esta enseñanza. Y te digo una cosa, estas enseñanzas para mí están un poco avanzadas por los nuevecitos que han venido a Cristo. Pero es que no hay tiempo para empezar desde atrás. Porque lo dije desde la primera noche, que los tiempos se están cumpliendo. Estamos en un tiempo de aceleración. No es tiempo de dar compota. No hay para dar compota. Ahora tenemos que empezar a preparar hombres y mujeres sobre la faz de la tierra que aprendan a caminar en el reino, porque pronto van a dejar este cuerpo y se van con Cristo al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Pero la idea de Dios y el propósito de Dios es que tú y yo comencemos a caminar en ese reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Amén. Tenemos resistencia porque estamos en la carne todavía, la carne pecaminosa, la carne con sus deseos engañosos. Tenemos esa resistencia, pero en esta noche yo quiero hablar de alguien que Dios envió y que Cristo prometió que vendría después que Él se fuera. Que es alguien que Él envió para ayudarnos en todo momento, en toda área, en toda debilidad, para poder ser exitosos en el caminar de este reino. Y ese alguien se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. En Jesús le hablaba a sus discípulos después que resucitó. Él estuvo caminando con ellos 40 días y una de las cosas que le dijo fue que dice, yo no os dejaré huérfanos. Yo me voy, le dijo, pero yo enviaré el Consolador, al Espíritu Santo, que os guiará hacia toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta noche queremos hablar de ese Espíritu Santo. Yo quiero decirle que ese Espíritu Santo es tu asistente en el caminar en el reino. Cuando hay confusión, cuando hay preocupación, cuando hay inseguridad, cuando hay enfermedad, cuando hay un problema, cuando hay lo que sea, tú puedes venir a la presencia ahora del Espíritu Santo de Dios, que Él es tu ayudador, Él es tu consolador, Él es el que hace la obra aquí en la tierra. Él es el representante de Dios aquí en la tierra. Y quiero decirte una cosa, porque en el principio hablamos y dijimos que Dios constituyó que uno no tiene autoridad en esta tierra si no está en un cuerpo, porque Dios lo constituyó así, ¿sí o no? Pues te voy a enseñar por la palabra
que cuando Cristo vino y pagó por nuestros pecados y se sentó a la diestra del Padre, Él abrió la habilidad para que ahora ese Espíritu Santo more en nuestro cuerpo. Porque si no, está ilegal. ¿Cuánto están entendiendo? Es ilegal por cualquier espíritu obrar en esta tierra. Por eso vemos que el enemigo tuvo que poseer una serpiente en el huerto del Edén para hablar con Eva, porque el espíritu, ningún espíritu está legal en esta tierra. Dios nos hizo espíritu, pero tuvo que colocarnos en el cuerpo para ser legal en esta tierra. Por lo tanto, cuando Cristo quiso venir, que era Dios que descendió del cielo, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Tuvo que buscar una mujer que se llamaba María y nacer de ella en carne para poder Él hacer la obra que quería hacer en la tierra, porque ningún espíritu está legal en esta tierra. Por eso es que después que Cristo hizo lo que hizo, Él pudo enviar el Espíritu Santo para que ahora more en nuestros corazones. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a entender la palabra para poder crecer y para poder saber caminar en este reino. Amén. Vamos a entrar a la palabra Juan capítulo 1. ¿Cuántos entienden hasta ahora? Gloria a Dios. Yo le pido al Espíritu Santo en esta noche que abren los ojos de nuestro entendimiento, no solo de los que están aquí, sino los que están por las redes. Que abren los ojos de nuestro entendimiento en esta noche para poder saber el poder en que Él nos ha llamado. Dios nos ha llamado a restaurar lo que Él propuso en su corazón desde el primer día, que era hacer y mostrar la gloria y el poder de Dios sobre la faz de la tierra. A mostrar el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Miren lo que dice la palabra. Bendito Dios. Juan capítulo 1 y el versículo 29. Leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Amén. Este es aquel de quien yo dije, dice Juan, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cuánto están entendiendo? Está hablando de Cristo. Dice, y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan el Bautista fue escogido para anunciar la venida de Cristo. Amén. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Di conmigo, permaneció sobre él. Dice que Juan vio el Espíritu Santo descender del cielo, que vino sobre Jesucristo y permaneció en él. Amén. Déjame parar ahí un momentico. Recordemos y no nos olvidémonos que Cristo era 100% hombre y era 100% Dios. ¿Por qué si Cristo era 100% hombre y era 100% Dios? ¿Por qué el Espíritu Santo tuvo que venir sobre él? Porque Dios estaba mostrándonos a nosotros que así como Cristo recibió el Espíritu Santo sobre él, después que Cristo pagó en la cruz del Calvario, lo mismo que Cristo experimentó cuando vino el Espíritu Santo sobre él, nosotros lo íbamos a experimentar. ¿Cuántos están acá? Jesús era 100% hombre, por lo tanto tenía que entrar en el plan perfecto de Dios, que era ver el Espíritu Santo en el hombre carne para poder funcionar en la tierra esta. Él era Dios, pero él nació de una mujer. ¿Cuántos están entendiendo? Él era Dios, pero él nació de una mujer. Amén.
y él era carne, 100% carne. Y mire lo que sigue diciendo. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, escucha esto: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dice que Juan dijo ahí que había escuchado de parte de Dios que cuando venga Jesucristo donde él, porque Juan estaba preparando el camino del Señor, Dios lo había levantado para predicar a la humanidad arrepentimiento, porque la manifestación de Cristo ya venía por ahí. La verdad es que Juan y Cristo nacieron a la misma vez. Juan comenzó a predicar y comenzó a bautizar en las aguas. Amén. Y cuando Cristo vino donde él para ser bautizado por las aguas, Juan dijo: ¿tú me pides a mí bautizarte a ti? Yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. Pero también Juan relata de que Dios le había dicho que aquel hombre que venga donde ti y tú ves el Espíritu Santo posar sobre él, ese hombre va a bautizar a los otros hombres con Espíritu Santo. Esa es la primera vez que relata a la humanidad que el mismo Espíritu que descendió sobre Jesucristo es el mismo Espíritu que iba a descender sobre aquellos que aman y buscan y reciben a Dios como su Salvador. ¿Cuántos están acá? Mire lo que dice. Bendito sea Dios. Vamos a seguir leyendo. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice Hechos capítulo 1. Vamos a Hechos. Bendito sea el Señor. Alabado Dios. Estamos estableciendo en esta noche que una de las cosas que Dios estableció era que Él no nos iba a dejar huérfanos. No es fácil caminar en el reino de Dios. No es fácil caminar en santidad. No es fácil caminar sin fallarle a Dios diariamente. No es fácil, pero todo es posible en Cristo, que me da fortaleza. ¿Cómo te da fortaleza? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí, que cuando tú le clamas y te tiras a suplicarle, Él enseguida viene. La única manera que el Espíritu Santo se aparte de ti es cuando tú voluntariamente te deslizas a pecar y a hacer lo malo. Porque Él es el Espíritu Santo. Amén. Pero quiero decirte que en el momento que tú decides arrepentirte, Él vuelve a venir donde ti. Porque dice la Biblia que si 7 veces pecar el hombre, 77 veces Dios lo perdonará. Por lo tanto, el Espíritu Santo nunca te va a obligar a hacer nada, pero en el momento que tú le suplicas a Él, Él siempre va a venir donde ti. Lo único que puede alejar el Espíritu Santo de ti es cuando tú mismo decides a servir al otro reino, al reino de las tinieblas a través del pecado. Amén. Mira lo que dice aquí, Hechos 1 y el 6. Hechos 1 y el 4. Vamos a empezar en el 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Jesús les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Escuche bien, esta palabra en Hechos, en Juan es uno de los discípulos que escribió las cosas que Cristo dijo. Y en los Hechos es cuando ya Cristo se fue, y el libro de los Hechos cuentan todo lo que los discípulos aprendieron, comenzaron a hacer en los Hechos las cosas que comenzaron a hacer. Lo que Dios estableció para que ellos hicieran, que era expandir el reino.
Si vamos al libro de los Hechos, vas a poder entender que ahí comenzaron los discípulos a hacer lo que estuvieron aprendiendo por los últimos 3 años en el caminar con Cristo. Amén. Y quiero darte un secreto. El libro de los Hechos es el único libro en la Biblia que no tiene despedida. Nunca se cerró. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos escribiendo el libro de los Hechos. Todos los otros libros tienen despedida, tienen cierre. Pero el libro de los Hechos en la Biblia no tiene cierre ni tiene despedida, porque la voluntad de Dios es que tú y yo sigamos escribiendo el libro de los Hechos. ¿Cuántos están acá? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del Espíritu Santo. Porque dice, mira lo que dice. Bendito Dios. Dice el 6, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Empezaron a hablar de cosas terrenales. Jesús enseguida los paró y le dijo, no te toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Escucha bien. Recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos están acá? Ahí vemos la prueba de que ellos también recibieron el poder de Dios, como Cristo había dicho que iban a recibir el Espíritu Santo. Amén. Podemos ver en Hechos que comenzaron a buscar a Dios, se fueron al aposento alto y ahí recibieron el Espíritu Santo aquel día. Habían 500 personas, pero más de mitad se fueron porque no aguantaron esperar el Espíritu Santo y solamente 120 lo recibieron. Amén. ¿Por qué? Porque hay gente que no tienen la visión en fe para enfocarse en las cosas del reino. Y las cosas del mundo lo llama tanto que dejan de enfocarse en las cosas del reino. Y cuando Dios está por derramar la bendición, por haberse escuchado las cosas del mundo, dejan de recibir las cosas que Dios está por derramar sobre su vida del reino. ¿Cuántos están acá? Porque son impacientes con Dios. Porque pretendemos caminar en las cosas naturales, en los sentidos naturales, y no entendemos que las cosas de Dios es por fe y para fe. Amén. No es por vista. Ahí se metieron 500 a esperar más de 30 días orando. Cuando por fin vino el Espíritu Santo sobre ellos. Mira lo que dice la palabra. Bendito Dios. Aleluya. Vamos ahora a entrar en lo bueno. Vamos a Efesios. ¿Cuántos están acá? Qué lindo Dios. Vamos a Efesios capítulo 1. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 1. Y el versículo 11. Vamos a empezar en el 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia. Di conmigo herencia. Dile herencia. Quizá algunos aquí en esta noche saben, o algunos que estén mirando por las redes sociales, conocen de lo que es una herencia. Amén. Pero en esta noche vamos a tocar un poco a lo profundo lo que es una herencia del cielo. Amén. Mira lo que dice. Dice, en él asimismo tuvimos herencia. ¿Por qué Cristo murió? Por dejando una herencia. ¿Cuántos saben que tú no puedes recibir una herencia si alguien no muere? ¿Sí o no? Tú no puedes recibir herencia si no muere tu papá, o tu mamá, o tu abuelo, o tu abuela, o tu tío. La herencia viene solamente cuando hay muerte. ¿Cuántos están acá? Amén. Cristo murió para dejarnos nosotros una herencia. Y en esta noche vamos a aprender de esa herencia.
Amén. Dile que está a tu lado, yo soy rico. Yo soy rico. Dile, yo soy rico. Dilo alto, yo soy rico. Y a veces hablamos de rico y automáticamente pensamos de las riquezas materiales, ¿sí o no? Pues también eres rico materialmente. Lo que hay que aprender cómo tomar ventaja del sistema económico de Dios, porque también hay un sistema económico. Pero yo no estoy hablando de esa riqueza solamente. Nosotros somos ricos porque somos partícipes de todo lo que Dios tiene en su reino. Amén. Gozo, paz, alegría, victoria, poder. Hay un montón de cosas que aún son sobrenaturales, que a veces no conocemos aquí en la tierra. Pero en esta noche vamos a conocer un poquito de ellas. Amén. Mira lo que dice. Bendito sea Dios. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Hay un mundo de información aquí en este texto y lo vamos a disminuir, a cortarlo en pedacitos y nos lo vamos a comer. Dice, habiendo sido predestinados. Di conmigo, predestinado. Conforme al propósito, di conmigo propósito, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Escúcheme bien, hemos sido predestinados, habiendo sido predestinados conforme al propósito de ¿quién? Dios. De Dios. Te dije ahorita que todo lo que vemos fue hecho de lo que no vimos. Dios pensó en ti y planificó para ti desde antes de la fundación del mundo para lo que tú tenías que hacer en este mundo. Fuimos predestinados. ¿Cuántos están acá? Amén. Lo que pasa es que hemos vagado por el mundo un montón de años y al fin, cuando conoces a Cristo, que entras en el reino de Dios, es cuando comienzas a entender y a experimentar lo que Dios había predestinado para ti desde antes de la fundación del mundo. Naciste y fuiste niño. Cuando fuiste creciendo, el enemigo vino y te arrancó para él, para que tú no entres en el propósito de Dios. Di conmigo, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Amén. Dile, Dios tiene un plan conmigo. Dios tiene un plan y un propósito para cada ser humano en esta vida. Amén. No hay un ser humano caminando sobre la faz de esta tierra que Dios no tenga un propósito y un plan para con él. No lo hay. Dice, no, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Quién hace todas las cosas? Según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza ¿de quién? De su gloria. Escúcheme, porque les estaba diciendo en el principio que la voluntad de Dios es que nos creó, nos colocó en este mundo con el propósito de que nosotros expandemos su reino en este mundo. Amén. Y aquí está reforzando lo que yo dije ahorita. Dice, al fin de que seamos para alabanza de su gloria. Escuche bien, Dios así mismo, en él así mismo tuvimos una herencia. ¿Cuál es esa herencia? Habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. ¿Para quién es esta herencia? La herencia es para aquellos que esperamos en Cristo, para aquellos que caminamos en el reino. La herencia es para aquellos que pueden disfrutar y le han dicho a Dios, heme aquí, envíame a mí, que le han dicho a Dios, yo quiero disfrutar, yo quiero andar en ese reino. Amén. La herencia no es para los que están afuera, la herencia es para los que están adentro. Amén. ¿Para quién es la herencia? Dice aquí, a fin
de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Mire lo que dice: en Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Escucha, ahí está otra vez. Los que creyeron en Él, los que recibieron a Cristo, los que entraron en caminar en su reino, fueron sellados con la promesa del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿qué quiere decir todo esto que acabo de leer? Esto yo lo he leído en esta noche, pero puedo mirar en cara de algunos aquí que están perdidos. Por eso yo quiero masticar esto y cortarlo así como yo le corto la carnecita a mi hijo para que se la pueda comer y no se tore. Amén. Porque es muy importante que nosotros conozcamos esta voluntad de Dios para nosotros. Que podamos entender qué fue lo que Cristo vino a hacer para nosotros y qué es lo que Dios espera de nosotros y qué es lo que nosotros podemos esperar de Dios en su reino. ¿Cuántos están acá? Amén. Mire lo que dice. Bendito sea Dios. Vamos a ver. Hay varias palabras en este texto que la quiero disminuir. Y no lo voy a poner en la orden que fueron escritas, porque el Espíritu Santo esta tarde me la puso en el orden para que tú puedas entenderlo. Amén. Primero que nada, aquí hay una palabra que se llama predestinado. Amén. La palabra predestinado quiere decir escogido y designado antemano. Predestinado quiere decir que tú fuiste escogido y fuiste designado a algo antes que fuese. ¿Cuántos están acá? Escúchame. Di conmigo, yo soy predestinado. Entendamos quiénes somos, hermano. Yo soy predestinado, escogido, designado antemano. Amén. La palabra predestinado está en este texto. Hay otra palabra que dice designio. El diseño es conforme al diseño de Dios. Yo fui predestinado, fui hecho conforme al diseño de Dios. Sus planes para mí son conforme al diseño de Dios. Yo sé que tú no has vivido todavía porque acabas de entrar en el reino para poder empezar a disfrutar y a conocer cuál es el diseño de Dios para ti, cuál es el plan de Dios para ti. Amén. Y hay personas que no lo conocen hasta que están en la cama de muerte. Dice la Biblia que con Cristo habían 2 ladrones en la cruz. Hasta ese día, el plan de esos 2 ladrones era robar todo lo que pueda, hasta que lo cogieron un día y lo colgaron en el madero con Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben ese cuento? Pero aquel día lo pusieron al lado del Salvador. Y yo me imagino que Cristo le habló unas cuantas palabras. Yo lo sé porque dice la Biblia que uno recibió lo que Cristo dijo y el otro no lo recibió. Y la Biblia relata que el que recibió dice que se fue al paraíso con él ese día. ¿Cuántos están acá? Amén. ¿Por qué? Porque había recibido el reino en su último día de su vida. O sea, nunca es tarde mientras que tenga vida. Amén. Pero qué lindo es que cuando tú lo conozcas, tú te metes a todo para entender y para recibir y para aprender de cuál era su diseño para ti, sus planes, sus propósitos, desde antes de la fundación del mundo. Qué interesante de poder entender qué es lo que Dios quería para nosotros siempre. Escúchame bien, no sé de dónde vienes, pero quiero decirte que no importa de dónde vienes, cuando vienes a Cristo Jesús, de ahí para adelante comienza una nueva vida para ti. De modo que todo lo que está en Cristo Jesús, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y es aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra. Amén. Todos, no importa las cosas que has hecho ni dónde vienes, cuando vienes a Cristo Jesús, tu vida comienza de nuevo. Dice la Biblia que eres una nueva criatura. Ahora, esa palabra criatura
Es muy importante entenderla, porque la palabra criatura quiere decir que eres nuevo. Antes eras esto, pero ahora es esto. Es como un científico entrar en las Amazonas y se encuentra por primera vez una ranita que nunca nadie ha visto en toda su vida, pero él se la encontró y para él eso es una nueva criatura. Cuando la Biblia dice que Dios nos hace a nosotros nueva criatura, yo someto aquí en esta noche que somos una nueva criatura aún desde nuestro DNA o ADN, como se dice en español. Amén. ¿Cuánto entienden eso? Cuando venimos a Cristo Jesús, Él nos hace a nosotros nueva criatura en Cristo. Amén. Nos cambia completamente, comienza a revolucionar nuestro corazón, nuestra vida, para poder entender y caminar conforme a la voluntad de Él y mostrarle al mundo el reino de Él. El propósito de Dios es expandir su reino y lo quiere hacer contigo y conmigo. ¿Cuántos están acá? Dios no te hizo para sentarte delante de una televisión a ver novelas. Dios no te creó para dar de problemas en problemas y de pecado en pecado. Dios no te creó para que estés enfermo. Dios no te creó para que estés derrotado. Dios te creó para expandir su reino sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos están acá? Mira lo que sigue diciendo. Vamos a aprender. La palabra designio conforme el diseño de Dios. La palabra sellado, dice la Biblia, en el último versículo, bendito Dios, el 14, que es, dice, y fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. La palabra aquí sellado quiere decir aprobado, confirmado por el sello del Espíritu. Escúcheme bien, entiende una cosa. Dile que está a tu lado, tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. Porque cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo te sella. ¿Cuántos saben lo que es un sello? El sello es algo sumamente legal sobre las leyes de donde él está, en el país que esté. Si tú vas a un documento importante, tú tienes que ir a buscar ¿qué? Un sello, ¿sí o no? El sello te confirma quién tú eres. El sello del Espíritu Santo te confirma quién tú eres. ¿Cuántos están acá? Para que cuando tú camines por ahí, la gente diga, no, ese es un aleluya. Ese es un cristiano de esos evangélicos. Ese es un newborn Christian. Así te dicen, porque pueden ver por tu caminar, por tu conducta, que tú estás en este mundo, pero tú no eres de este mundo. Tú no estás actuando como todo el mundo que está en este mundo, ¿sí o no? Eres sellado por el Espíritu Santo. Mira lo que dice. El sello es aprobado y confirmado por el sello del Espíritu. Él te selló con el Espíritu Santo. Di conmigo, yo soy de Él. Antes era del otro, pero ahora soy de Él. Amén. Antes estaba sirviendo el reino de las tinieblas, pero ahora estoy sirviendo el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos están acá? Y hay otra palabra que la dejé para último. Porque cuando estuve estudiando esta tarde esta palabra, sentí la presencia de Dios que me llenaba de la cabeza a los pies. Y la palabra es herencia. Y muchos tienen una idea de lo que es herencia, amén. Pero te voy a explicar lo que es herencia en esta mañana, en esta noche. Mira lo que dice. La herencia, ¿qué significa? La herencia significa la transmisión de bienes, de derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos. Ahí hay tres palabras. Escuche bien que vamos a hablar de ellas. Una herencia es la transmisión primero que nada de bienes. Cuando alguien te deja una herencia con papeles legales y por la ley del país,
los bienes que tenía esa persona se te transmiten a ti, porque tú eres el heredero de la herencia. ¿Cuántos están acá? Escuche bien, dice la Biblia que Cristo vino a dejar ¿qué? Una herencia. ¿Y qué es lo que puede dar Cristo? ¿Qué es lo que tu Padre Celestial te puede dejar a ti? Ahora mismo lo dijimos, lo que Él le pertenece. Amén. Escuche bien porque esto está profundo. La herencia, número 1, es una transmisión de los bienes. La herencia es cuando tu padre se muere, Él te puede dar de lo que Él tiene o tenía cuando estaba vivo, ¿sí o no? Él no te puede dar lo que no es de Él. Él no te puede dar lo que es del vecino. Él no te puede dar lo que es de fulano. Él solamente te puede dar lo que Él tiene. ¿Cuántos están acá? Amén. Escuche bien lo que es la herencia que Dios consiguió para nosotros a través de la muerte de su Hijo, porque Él se murió, pero nos dejó a ti y a mí y a los que están escuchando por las redes. Dios nos dejó una herencia. ¿Cuál es esa herencia? Primero, la herencia es la herencia de los bienes. Eres heredero de todo lo que tiene Dios para ti en su reino. Ahora, ¿quién hizo los cielos y la tierra? ¿Quién lo hizo? ¿De quiénes son? ¿De quién son los cielos y la tierra? Es de Dios. Escuche bien, la herencia que Dios dejó fue todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra. ¿Cuántos están acá? Dios es el que hizo y es dueño de todo lo, dice la Biblia que la tierra cuenta la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de todo lo que hay en la tierra y Dios es dueño de todo lo que hay en el cielo. Jesús era Dios en la carne, pero dice que Él nos dejó una herencia de bienes. Primero que nada de bienes. ¿Por qué tú no tienes hoy en día? Porque hay sin número de personas caminando sobre la faz de la tierra. A veces se acuestan sin comer. A veces se acuestan en la calle porque no tienen un techo sobre su cabeza. A veces tienen sus 3, sus 4 hijos y no tienen ni un poquito de arroz para servirle. ¿Por qué? Si Dios te dejó una herencia, pero esa herencia es tuya cuando tú decides caminar con Él en su reino. Es tuya cuando tú te perteneces de ella. Cuando tú por tu voluntad dices, Señor, yo he caminado en el reino de las tinieblas toda mi vida, pero ahora no quiero ser eso más. Quiero caminar en tu reino para ser partícipe de la herencia que tú me dejaste a mí. ¿Cuántos están acá? Dios tiene una herencia de bienes. Nada, dice la Biblia, nada te puede faltar, nada te faltará, porque está el Espíritu Santo, está la herencia que cuando tú clamas a Dios y en su reino Dios se ve obligado, clama a mí que yo te responderé. ¿Cuántos están acá? Presta atención porque si no presta atención se te va a ir la musa. Amén. ¿Qué más dejó la herencia? Dice, significa la transmisión de bienes. Lo otro que te dejó es la transmisión de los derechos. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos piensan en esta noche que los derechos de Dios tienen límites? ¿Quién le podrá poner límites a los derechos de Dios? ¿Quién existe en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra que le pueda poner límites a los derechos de Dios? ¿Quién? Nadie. No hay nadie inventado, no existe que puedan ponerle límites a los derechos de Dios. Pero ¿tú sabes qué? La herencia incluye los derechos. Si yo le dejo a mi hijo mi participación en un country club de golf,
que lo tengo pagado por los próximos 5 años y me permiten a darlo por herencia, pues yo le di a él ahora derecho de poder ir a ese lugar a jugar golf cuantas veces le da la gana, ¿sí o no? Porque yo se lo di. Es legal que él vaya porque yo se lo dejé por herencia. Tú tienes todos los derechos por herencia. ¿Cuántos están acá? Cuando uno te deja una herencia, te lo deja herencia de bienes, herencia de derechos. Amén. Si yo le dejo a mi hijo una empresa con 200 empleados, él tiene el derecho ahora de mandar en esa empresa de 200 empleados, porque yo lo dejé en mi, ¿cómo se dice? Un will. Testamento. En mi testamento dejé que la herencia de la empresa es de él, por lo tanto tiene el derecho de hacer lo que quiere con la empresa. ¿Cuántos están acá? So, la herencia es bienes, la herencia son los derechos. ¿Qué más es la herencia? Miren lo que dice. La herencia es una transmisión de bienes, de derechos, y también es obligaciones. Oh, pastor, ¿cómo que obligaciones? Obligaciones. Dice la Biblia que el que le da a Dios le pide más. ¿Cuántos están acá? La herencia no solamente es una herencia de bienes, de que tú puedes participar de todos los bienes que hay en el cielo y que hay en la tierra. No solamente es una herencia de derechos, que tú puedes participar de todos los derechos sin límite que tiene Dios. ¿Cuántos están acá? Pero también es una herencia de obligaciones. Si yo dejo mi testamento a mi hijo, mira, te voy a dejar esto, pero por dejarte esto, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Esas son tus obligaciones que yo dejo escritas. ¿Cuántos están acá? Ay, Dios mío. ¿Habrá alguien que está entendiendo esta palabra en esta noche? ¿Cuántos están acá? Él no dejó una herencia de bienes, una herencia de derechos, pero también una herencia de obligaciones. ¿Cuáles son tus obligaciones delante de Dios? Apartarte del pecado, mostrar el reino, predicarle a los que están perdidos. ¿Cuántos están acá? Anunciar a Cristo como el Salvador. Esas son nuestras obligaciones. Cuando Dios quiso expandir su reino con nosotros, era para que nosotros hablemos de Él y le mostramos al mundo lo que es Él. ¿Cuántos están acá? La herencia no es solamente la prosperidad monetaria, como muchos piensan por ahí, no. La herencia no es solamente todo casas grandes y carros nuevos, eso no es la herencia. La herencia es derechos también, y la herencia son obligaciones también. Alabado sea Dios. ¿Cuántos están acá? Mira lo que sigue diciendo. Dice la Biblia que la herencia es una transmisión. Te transmitió a ti. Cuando Él murió, te dejó a ti y a mí una herencia. Amén. Hay otra palabra ahí que dice las arras. Vamos a leerla aquí. En el 14 dice, y fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Escucha bien. ¿Qué cosas son las arras de nuestra herencia? Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí hay mucho que hablar. La palabra arras quiere decir que por el Espíritu Santo dice que es la garantía de nuestra herencia. Escúcheme bien. Cuando alguien te entrega a ti una herencia, tiene que haber una garantía de esa herencia. Tiene que aplicar los abogados,
firmado por un juez para dar la garantía de que lo que se dejó escrito por el Padre ahora se está llevando a cabo a través de los jueces y a través de los abogados. Y tienes un sello puesto, el sello de la garantía. ¿Cuántos están acá? La razón por cual yo estoy trayendo este mensaje hoy es para que usted entienda que es menester, es necesario que en el caminar en este reino tú le pides a Dios el sello del Espíritu Santo, le pides a Dios conocer el Espíritu Santo, le pides a Dios poder escuchar el Espíritu Santo, porque ese es el sello, esa es la garantía de tu herencia. Yo les voy a decir algo, si no tienes una relación con el Espíritu Santo, es muy difícil que tú vas a llegar al cielo. Es muy difícil, porque nosotros por nuestra propia fuerza no podemos. ¿Cuántos están acá? Si queremos disfrutar de la herencia, el sello, la garantía de que tú vas a recibir esa herencia y disfrutar de ellas, es el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo tú no lo ves porque es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios en espíritu. ¿Cuántos están acá? Es aquel espíritu que vino sobre Cristo, como dijo la palabra ahorita. Es aquel espíritu que vino al vientre de María y depositó en ella la semilla que era Dios en el espíritu. ¿Cuántos están acá? Es el Espíritu de Dios que obra sobre la faz de la tierra a través de nosotros. Somos el templo ahora del Espíritu Santo. Y Él mora en nuestro templo siempre y cuando no apesta de pecado. ¿Cuántos aquí les gustaría estar en un lugar que apesta? ¿Cuántos resisten un lugar que apesta? ¿Cuántos de los que me están mirando por la red resisten un lugar que apesta? Nadie puede resistir un lugar que apesta. Por eso las empresas de perfume y mi casa está llena de cositas de esas que hacen automático. Siempre están. A veces te asustas, tú estás pasando por lado y te hacen. Porque siempre están. Mi esposa le gusta siempre tener la casa perfumada. ¿Por qué? Porque nadie resiste a algo que apesta, el Espíritu Santo tampoco. Y cuando nosotros pecamos por nuestra cuenta, el Espíritu de Dios huele eso y empieza a separarse de ti. Y ahí cuando empieza a caminar, y ahí cuando empieza a no llegar al propósito de Dios. ¿Cuántos están acá? El Espíritu Santo es el sello, es la garantía, es las arras de lo que nosotros podemos recibir y entender la herencia. ¿Cuántos están acá? Dice que Él nos guiará hacia toda verdad. Mira lo que dice, terminamos casi. Las arras es el sello del Espíritu Santo, es la garantía de nuestra herencia para asegurar que obtengamos completamente lo que Dios propuso para nosotros. ¿Cuántos quieren llegar? Si tú quieres llegar, tienes que hacerte amigo del Espíritu Santo. Si tú quieres llegar, tienes que empezar a pedirle a Dios, derrama el sello, derrama el bautismo del Espíritu Santo sobre mí. Sin Él no vas a poder llegar, te lo aseguro. ¿Cuántos están acá? No van a poder llegar sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es parte de que nosotros podemos caminar en este reino. Sin Él no vamos a poder caminar en este reino. Les voy a explicar por qué. Porque el mismo día que tú decidiste recibir a Cristo y cambiar de banda, ese mismo día el enemigo empezó a preparar una guerra contra ti. Tú no lo ves con tus ojos, pero ahí está. Y está preparando una guerra porque a Él no le gusta para nada que tú cambiaste del reino de las tinieblas al reino de Dios. Porque Él le tiene miedo a lo que Dios propuso para ti. ¿Cuántos están acá? Por eso Él vive buscando alejar la humanidad de Dios para que no se manifieste en ellos lo que Dios tiene para la humanidad, porque Él le tiene terror a eso. Amén. Hechos 2, vamos a terminar ya. Vamos a orar. Bendito sea Dios. Vamos a ver el ejemplo
para confirmar de lo que Dios hace por el Espíritu y de lo que Dios quiere de nosotros. Y por qué con esa herencia viene, dice la Biblia que vienen obligaciones. Somos responsables por algo. Somos responsables a Dios por algo con esta herencia. Mi hijo, aunque yo muera y me vaya, él es responsable a mí por lo que yo dejé escrito para hacer. ¿Cuántos están acá? Yo no existo ya, pero él es responsable a mí de lo que yo dejé escrito en una herencia. Amén. Mira lo que dice Hechos capítulo 2. Bendito sea el Señor. Y el 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Di conmigo, el Espíritu Santo llegó. Estaban todos unidos. Jesús le había dicho: ve a Jerusalén y espere ahí la promesa, espera ahí, no se vayan de ahí. Y dice como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para hablarse. Amén. Estaban ahí orando, pidiendo ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo. Jesús le había dicho: ve y espérame, ve y espera el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos fueron a ese lugar, y los teólogos dicen que fue como 30 días que estuvieron ahí. 30 días esperando. Aquí hay gente que no aguanta ni 2. 30 días esperando. Empezaron con más de 500 y solamente 120 personas recibieron ese día el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que pasó? El 14, miren lo que dice el 14. Entonces Pedro, di conmigo Pedro. Escúcheme bien, vamos a hablar de Pedro un poquitico. Pedro era un simple pescador. Era un hombre sin letra. Si alguien tenía que coger a Dios, quizá por leer sobre Pedro en la Biblia, tú puedes entender que ese es el menos que Dios tenía que haber escogido. Porque era más carnudo que nadie. Cuando vinieron a matar a Cristo, a arrestar a Cristo para llevárselo, Pedro saca su espada y le corta la oreja al soldado que lo vino a buscar. Cristo lo reprendió, le dijo: ¿de qué espíritu tú piensas que soy yo? Pedro no era fácil. Pedro no era, a los ojos de muchos, adecuado para ser un siervo de Dios. Di conmigo, pero en ese día vino el Espíritu Santo sobre él. Escúcheme bien lo que les voy a decir a los que están aquí y a los que me estén mirando por la red. El día que venga el Espíritu Santo sobre su vida, tu vida va a ser transformada para siempre. Vas a ser cambiado para siempre. ¿Cuántos están acá? Me recuerdo en un apartamento, en un culto, ¿te acuerdas, Rosy? Haciendo un culto de oración en un apartamento, vino el poder de Dios sobre mi vida y me bautizó. Al mes estaba predicando en una carpa y cayó el poder de Dios y los babalaos saliendo corriendo y los enfermos se sanaron, y eso fue un riego del Espíritu Santo en aquel momento. Y yo les voy a decir algo: yo no sabía ni hablar, menos hablar español. Yo era gringo completamente, no sabía hablar, pero el Espíritu Santo hizo la diferencia en mí. Mire lo que hizo en Pedro. ¿Cuánto quiere saber lo que hizo Pedro? Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11 otros discípulos, alzó la voz y les habló diciendo, escucha esto, Pedro no sabía ni hablar. Era un hombre, dice la Biblia, sin letra. No tenía estudio. Dice,
alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Mira con qué autoridad se levantó Pedro. Escuche bien. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Escucha bien. Cayó el poder de Dios, comenzaron a hablar en otras lenguas de otros países. Y todo el mundo se empezó a burlar de ellos. Y Pedro se levantó en autoridad de Dios, porque había acabado de recibir el sello del Espíritu Santo. Y dice, porque estos no están ebrios como nosotros suponáis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que dijo por el profeta Joel: y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Quiere decir que recibirán poder. Pedro, que no conocía Biblia, no conocía el Torá, era un hombre sin estudio, se levantó después de recibir el Espíritu Santo y comenzó a predicar con autoridad, y inclusive relató el Torá en esa palabra sobre el profeta Joel, que él ni conocía. ¿Quién fue que le dio esa palabra? El Espíritu Santo, nuestro ayudador. ¿Quién es el que me da palabra? El Espíritu Santo. Hasta el día de antier yo no sabía ni qué iba a hablar aquí hoy. Pero en mis quehaceres del día yo estoy tirando para arriba y le digo: Señor, dame una palabra para el miércoles. Dame una palabra, Señor. Espíritu Santo, dame una palabra para el miércoles. Porque yo vengo enseñando el reino. Vengo haciendo un estudio sobre el reino. Y ahí vino el Espíritu Santo y me dijo: háblale sobre mí. Porque sin mí nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Escúcheme bien. Sin el Espíritu Santo no hay poder. Sin el Espíritu Santo no hay victoria. Sin el Espíritu Santo puede haber derrota. ¿Cuántos están acá? Porque es a través de ese Espíritu Santo que tú disfrutas y recibes toda la herencia que Dios dejó para nosotros. Amén. Y termino aquí. Para terminar. Bendito Dios. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y ellos profetizarán. Dice: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Pastor, ¿qué es eso? Yo no conozco qué es eso. Eso es lo que Dios dejó. No os dejaré huérfano. Enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros donde sea que ustedes vayan. No importa dónde esté, el Espíritu Santo, si viene un carro para arriba de ti en el tráfico, el Espíritu Santo está ahí para esquivarlo. Cuando estés pasando una tentación y tú te metes con el Señor y dices: Señor, ayúdame con esto, el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Cuando estés a una familiar que está enfermo, el Espíritu Santo está ahí para que ores por ese familiar y aquel familiar sea sanado. Eso no es para los pastores y los evangelistas nada más. El propósito de Dios es que todos carguemos el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia que fue derramado sobre todos ellos, no solamente los discípulos. Eran 12 que caminaban con Cristo, pero aquel día 120 recibieron el poder. Dejándonos saber a nosotros que la voluntad de Dios es que todos los tengamos. ¿Cuántos están acá? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie en esta noche. Bendito sea Dios. El Espíritu Santo es santo. Él no puede morar
donde hay pecado. Tú puedes cometer un error y Él tiene paciencia contigo. Pero si Él ve que en tu corazón tú persistes en hacer lo malo, Él empieza poquito a poco, porque Él te ama. Él es Dios. ¿Cuántos saben que Dios te ama? Así como un hijo que hace lo malo, pero tú estás ahí tratando con él, llevándolo al psicólogo o llevándolo a un médico, está enfermo y tú lo estás cuidando. Pero hay momentos, si el hijo persiste en hacer lo malo, que tú haces así. Hasta un padre o una madre, ¿sí o no? El Espíritu Santo es igual. Él nos ama eternamente. Pero cuando estamos caminando en el reino no podemos andar en dos aguas, porque el Espíritu Santo no puede permanecer. Y si el Espíritu de Dios no permanece, es muy posible que no puedas llegar, que no puedas disfrutar de la herencia que Dios te da. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta noche.